Sí, señor presidente, señorías. Hace unas semanas asistíamos en Cantabria a un hecho insólito. Cuando estaba en pleno desarrollo un juicio oral contra cargos públicos de nuestra comunidad autónoma, el presidente del Gobierno puso en duda el testimonio de algunos testigos, dijo que mentían y amenazó con posibles acciones judiciales. Yo creo que fue algo ridículo, pero muy grave. Vino a decir, como tengo mayoría absoluta, todo el mundo, incluidos por supuesto los jueces y los magistrados, deben tenerlo muy en cuenta. Aquí mismo vimos hace unos días un espectáculo parecido. Poco después de que el portavoz del Grupo Popular dijera en esta tribuna que el Grupo iba a apoyar una determinada iniciativa, el presidente volvió desde su escaño y le dijo: votamos en contra. Por supuesto, sin argumento ninguno, y el Grupo votó en contra. El presidente cree que la mayoría absoluta supone que todo el mundo, todos los ciudadanos, los jueces, los magistrados, los diputados, los alcaldes, los concejales, los trabajadores o los profesionales, los hombres o las mujeres, deben acatar su voluntad. Pues bien, allá quien se lo permita. Este grupo no. Y hoy pedimos que este Parlamento tampoco. Hoy nos vamos a referir a la utilización de la justicia para conseguir objetivos partidistas, para amedrentar a los ciudadanos o a los funcionarios, para oponerse a proyectos razonables o para castigar al que discrepa. Nada más tomar posesión, este Gobierno realizó supuestas auditorías de gestión, por supuesto no por sociedades de auditoría, sino por consultoras de confianza. ¿Cuál era el objetivo? Crear un ambiente de derroche, de despilfarro o de corrupción y trasladarlo a la sociedad. Por supuesto, con cargo a las arcas públicas. Solo los 4 primeros informes ya costaron 60.000 euros. Y con esa base comenzó una campaña en la que el uso fraudulento del procedimiento judicial es un instrumento más. Ahí están, en primer lugar, cientos de empleados públicos privados de su trabajo de manera injusta y arbitraria. El Servicio de Emergencias de Cantabria es un ejemplo, es lo que vamos a poner como ejemplo. Se despidió a los trabajadores por falsas causas económicas, fundadas en esos informes de auditoría precisamente. El Juzgado de lo Social dio la razón a los trabajadores, pero el Gobierno recurrió. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso, pero el Gobierno recurrió. El Supremo ni siquiera admitió a trámite el recurso del Gobierno. Resultado: casi 200.000 euros de indemnizaciones, más salarios de tramitación, costas, gastos de abogado y procurador de Madrid y pérdida del depósito constituido. ¿Varapalo al Gobierno? No, varapalo a los ciudadanos. Y 2 años de angustia, de gastos y de perjuicios para decenas de trabajadores. Hay casos singulares auténticamente inadmisibles, como la de una funcionaria, que ya se ha hablado aquí de ella, a quien se despide por causas organizativas estando embarazada y el despido se declara nulo. Se la vuelve a despedir y el despido se declara nulo por discriminación. El Gobierno recurre y el Tribunal Superior de Justicia ratifica la sentencia con condena en costas. Se readmite de forma vejatoria a la trabajadora y el juzgado vuelve a condenar al Gobierno. El Gobierno recurre y el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso y le concede indemnización a la trabajadora textualmente, porque la actuación del Gobierno ha causado a la funcionaria un sufrimiento apreciable, le ha obstaculizado el ejercicio de la maternidad y la conciliación de la vida personal y familiar. Del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 2 años de sufrimiento arbitrario y sectario. Son ejemplos, por supuesto, hay casos similares en Cantur, en Mar, en el Parque Científico y Tecnológico, en la biblioteca y en casi todas las sociedades. Cientos de despidos, la mayoría por razones políticas, como los 40 despidos de Cantur, por razones económicas, cuando ahora, en este momento, la plantilla de Cantur es prácticamente igual que la que tenía hace 3 años. Ese es este Gobierno. Y lo más grave, la persecución y el acoso a adversarios políticos mediante la utilización de la jurisdicción penal, adecuadamente coordinada con la utilización de este Parlamento y de los medios de comunicación. No importa que no haya fundamento objetivo. El objetivo está cumplido con el escándalo y con la pena de banquillo.
No se busca la legalidad o la justicia, sino la pena, con razón o sin ella, con sentencia o sin ella. Recientemente hemos tenido la última sentencia absolutoria de nuestro compañero de escaño y exconsejero Javier López Marcano en el caso de la Casa de los Gorilas. Y ese es un extraordinario ejemplo de acoso, injusto y persistente. No olvido las decenas de casos parecidos que afectaron y afectan a personas, incluso muchas de ellas alejadas de la política y ajenas a la política, y que sufrieron y siguen sufriendo la pena de banquillo, incluso después de que los jueces de instrucción han decretado que no existe indicio alguno. Pero el caso de López Marcano ilustra mejor que cualquier otro la manera de actuar del presidente y el desprecio por los derechos a las personas, por los derechos de sus familias, por los derechos de su entorno y, no digo ya, por sus sentimientos. 11 años de acoso, exactamente desde junio de 2003. Antes de esa fecha, cuando el consejero gobernaba con el Partido Popular, su gestión no fue objeto de ningún reproche. A partir de 2003 ha sido objeto de la mayor persecución en Cantabria desde el año 1991. Decenas de denuncias, descalificaciones, improperios, calumnias, insultos y, por supuesto, acciones judiciales coordinadas con la actuación en este Parlamento y con las declaraciones a los medios de comunicación. Y recordamos la desestimación de la querella, por ejemplo, con motivo de la obra del Soplao, donde el Gobierno buscó un testaferro para hacer el trabajo sucio. Y recordamos que el Gobierno ha recurrido el archivo de la querella por la desaparición de los cuadros, un caso artificial, creado expresamente por este Gobierno. Los cuadros que estaban depositados en un almacén y se sabía que estaban allí. El juez no ve el más mínimo indicio de delito, pero el auto se recurre. El asunto sigue, porque ya lo dijo el presidente. Me temo que detrás de la desaparición de los cuadros hay algo más que desorganización, porque en mi despacho hay unos sospechosos cercos de cuadros que faltan. Eso es histórico, aunque hoy nos haga reír. Tampoco se puede olvidar la adquisición del local del Museo de Prehistoria, otro de los momentos cumbres de la paranoia de este Gobierno. Según el presidente de Cantabria, un caso claro de corrupción, textual. Caso clarísimo para llevar a la vía judicial, textual. Aquí tengo las declaraciones. No hay presunción de inocencia, dijo el presidente, que valga, sino al contrario, certeza de culpabilidad. Pues bien, después de un año de acoso, de insinuaciones, de acusaciones de corrupción, de acusaciones de amiguismo, de fraude, de delito, no prosperó ninguna acción judicial. El caso pasó al archivo donde siempre tuvo que estar. Pero la campaña había cumplido su misión y el daño ya estaba hecho. O el caso del Molino de Vestas, ya archivado, al que el consejero de Industria, ausente, pero que estaba viendo el pleno desde allá arriba, eso es un ejemplo de respeto a este Parlamento, calificó como una extraordinaria chapuza de este Gobierno. Y hasta hoy, en 11 años, ni una sola sentencia condenatoria, ni siquiera un solo expediente que declare lesivo alguno de los acuerdos adoptados por este consejero. Pero sigue el acoso. Después de la última sentencia, exquisitamente motivada de la Casa de los Gorilas, diciendo que no hay delito alguno, el presidente recurre esa sentencia y prolonga exclusivamente por razones políticas, por razones partidistas, la pena de banquillo. Y no hay que olvidar que todas las acciones judiciales van unidas a una campaña de desprestigio en los medios de comunicación y en este Parlamento, como ya he reiterado. Como cuando el portavoz del Partido Popular pretendió implicar al consejero en una trama de comisiones ilegales por obras con sicarios y dinero de por medio. El juzgado archivó el caso, pero el presidente insistió. La presunta trama de comisiones de Marcano es escandalosa. Sí, asienta. Usted es uno de los responsables de esta vergüenza que estamos viviendo en la comunidad autónoma. O cuando trajo a un personaje propio de Torrente 4 para afirmar que el presidente Revilla maniobraba con el consejero Marcano para vender café en Cabárceno. Llegó a decir: Madoff no daba tanta rentabilidad a sus clientes como Revilla y sus amigos. El propio padre de un alcalde del Partido Popular tuvo que salir públicamente a desmontar esta infamia.
o cuando en una actitud miserable se insinuó que el hijo del consejero trabajaba en una empresa por motivos políticos. ¿En qué quedaron aquellas irregularidades, aquellos escándalos? Pues hasta ahora en nada. Pero la operación sigue, cumple sus fines, generan sospechas que nunca van a ser olvidadas. Y esa manera de actuar es la que queremos que este Parlamento repudie y por eso hemos presentado esta iniciativa. Muchas gracias, señor diputado. Pasamos a la fijación de posiciones.